Bueno. Tenemos la visita de Rubén Giustiniani. Rubén, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Gracias por la invitación. No, por Hola, favor. Pato, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acompañado de Agustina. Agustina Donet. ¿Cómo te va, Agustina? Bien, muchas ¿Qué tal? gracias Buenas por la noches. invitación. Decíamos en el bloque anterior, planteábamos con nuestro invitado Garibaldi, que veíamos en el ámbito de la provincia de Santa Fe una situación en donde la mayoría de las organizaciones políticas que participan están aferradas a la institucionalidad de la provincia, ¿no? Parece que la mayoría está dispuesto a defender el sistema democrático, está dispuesto en todo caso a reconocer que las instituciones son importantes y a jugar un papel más dinamizador tal vez en lo que tiene que ver con el funcionamiento democrático, cosa que en el ámbito nacional no está ocurriendo. O sea, parecería ser que la situación política nacional es mucho más grave y compleja de lo que representa el de la provincia de Santa Fe. Sí, pero yo creo que hay que tomar el dato de la gente, ¿no? Del voto de las últimas PASO. Y si vos tomás el voto de las últimas PASO, el comportamiento de Santa Fe fue igual al del país. Si vos tomás el comportamiento de la gente, ves que en los sectores populares, en Palme Granero, Ludueña, barrios de Rosario populares, ganó Milei. Zona norte en la ciudad de Santa Fe, zona oeste, ganó Milei y ganó casi en toda la provincia, ganó en Tucumán, no ganó en Retiro ni en Barrio Norte, ganó en Lugano y en la Villa 31. Es decir, que esa crisis de credibilidad que la hemos charlado con vos, Héctor, hace tiempo. Nosotros venimos planteando que la verdadera grieta no es entre el partido A y partido B, la grieta es entre una mayoría de la sociedad que ve con desconfianza a la política, porque en 40 años de democracia la política no pudo, no supo, no quiso mejorar las condiciones de vida de la gente. Y ese voto bronca, protesta, emergente fue en las PASO nacionales, pero que se dio en todo el país. Claro. Por otro lado, vos incluso planteaste la necesidad de un debate público entre quienes eran candidatos a diputados de la provincia de Santa Fe. Pero ha sido una instancia interesante para, en todo caso, poder encontrar cuáles son los ejes de interés que ustedes van a llevar a arrastrar, en todo caso, a la banca que representen. Sí, seguridad, educación, salud, trabajo, son los temas fundamentales. Fíjate vos que estamos en una provincia que no tiene ley de educación provincial, no tiene ley de educación sexual integral, no tiene ley de derecho a acceso a la información, no tiene ley de defensa del consumidor, todos temas básicos, elementales, porque hemos tenido una legislatura que ha obturado la posibilidad de avanzar en estos temas. 9 medias sanciones en la Cámara de Diputados de ley de acceso a la información, para que la política transparente hacia la sociedad, lo que gasta, cómo lo gasta, de qué trabaja, cómo trabaja. Y yo creo que hay que hacer esa reflexión, porque en la medida que los partidos tradicionales no cambien, no abran puertas y ventanas a la participación ciudadana, vamos a estar en esa crisis de representación que hoy tenemos, que se va a profundizar. Y nosotros creemos y damos el debate, y en elecciones hay que darle, y en campaña hay que darle, que la salida no es la antipolítica, no es menor educación, no es menor salud, no es contaminar los ríos, la salida precisamente es más y mejor política. Pero si no hay una reflexión y una autocrítica en ese sentido, ¿cómo llegamos a este punto? Evidentemente que vamos a profundizar esa desconfianza, ese malestar que hoy sectores de la sociedad tiene para con la política. Hay un alto porcentaje de jóvenes que están ingresando a votar, que empiezan con sus obligaciones, y vos, Agustina, como mujer, como joven de la política, ¿cómo, respecto de todo esto que dijo Rubén, cuál es el mensaje, cuál es la información que le podés bajar a ellos? Y a una juventud decirle que no tiremos el voto a la basura, votando la antipolítica, votando sino a quienes hacen bien las cosas, a quienes a lo largo de la vida política, como es en el caso de Rubén Giustiniani, han rendido cuentas y trabajado por los derechos de la juventud. Cuando Rubén era senador nacional, jóvenes se sentaron con él y le dijeron: ¿cómo puede ser que yo haya podido ir a defender Malvinas, pero no pueda sacar una tarjeta de crédito a mi nombre? ¿Cómo puede ser que no me pueda cruzar a Uruguay a unas vacaciones, o tal vez una piba que era mamá
tenía que ir con su madre, a su vez con la abuela del chico, para que la atiendan en un dispensario. Esto pasaba hasta que Rubén logró como senador la reducción de la mayoría de 21 a 18 años. Bueno, una ley de educación nacional, una ley de financiamiento educativo, una ley de educación sexual integral, como decía, y hoy en la provincia de Santa Fe la lucha que hemos dado por el voto joven y que hemos dado también por una agenda joven, alquiler joven, acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, como decía Rubén, Santa Fe que no tiene ley de educación y la mitad de nuestros pibes abandonan la escuela. Bueno, decirles que hay un voto de esperanza y expectativa y que eso lo sintetiza Rubén Giustiniani, quien siempre ha luchado por la ampliación de derechos de la juventud. Pero hay un dato además también de tu labor legislativa en el ámbito del Senado que tuvo que ver con YPF, en donde la transparencia fundamentalmente como eje de discusión política fue planteada por el proyecto que vos en todo caso llevaste adelante y conseguiste cambiarle el rumbo a la oscuridad, al negar en todo caso a dar a conocer una negociación que estaba planteada como secreta. Sabes, Héctor, que el fallo ese de la Corte histórico, la Corte siempre lo pone, la Corte cada año dice cuáles son los leading case, o sea, los casos que la Corte, 10 casos como lo más importante, y todos los años pone este fallo, que significó decir en ese fallo un párrafo donde dice: el derecho de acceso a la información es del pueblo, de la nación argentina y no del Estado, ni de los privados, y por lo tanto obligó a darme una copia del contrato que yo hice público. ¿Qué apareció en ese contrato? Que había empresas offshore radicadas en paraísos fiscales. Es decir, que esa gran riqueza que es Vaca Muerta, una gran riqueza, segunda reserva más importante de gas del mundo no convencional, cuarta riqueza de petróleo no convencional más importante del mundo, no se sabe cuánta plata sale de ahí. Vos viste que se pierde una cosecha con la sequía y se dijo, bueno, no entraron al fisco 20.000 millones de dólares. Bueno, Vaca Muerta, yo te pregunto a vos que sos muy informado, ¿cuánto produce Vaca Muerta? Yo no lo sé. No, es que no está. No sabemos. Es que en el Congreso no se discute. Y entonces se va por conductos oscuros esa gran riqueza. Esos son los debates estratégicos que el Congreso Nacional, que la política nacional debe discutir, no una grieta a veces falsa, son descalificaciones personales y no estos temas claves, ¿no? Bien, te pregunto respecto de la conformación de la propuesta que ustedes están elevando, además de esos 4 temas que vos terminás de plantear, ¿qué otros elementos fundamentalmente, y me imagino medio ambiente, están en el marco de la preocupación de ustedes? Mira, yo soy autor de la media sanción en el Senado Nacional de la Ley de Humedales, año 2013. Fíjate vos la cantidad de años que han pasado, los incendios que tuvimos, el humo que nos tapó, la discusión sobre la salud, que significa el tema ambiental. Soy autor del primer parque nacional, el único parque nacional en Santa Fe, que está en las islas a la altura del departamento de San Jerónimo, que el gobierno provincial hace mucha publicidad con ese, nunca dice que es una ley... sí, frente a Diamantes, me estás hablando frente a Diamantes. Claro, sí. Claro. Es una reserva maravillosa. Maravillosa, que trabajamos en ese momento con el gobierno de Hermes Wiener, porque ellos hicieron un relevamiento, hizo falta una ley provincial, y yo a nivel del Senado saqué la ley nacional. El medio ambiente es clave porque hace a la vida, por eso hasta suena casi distópico cuando dice, no pasa nada si contaminamos los ríos, el agua no tiene valor de mercado, el agua dulce, el mundo, la geopolítica del mundo discute el agua dulce. Sí. Va a haber disputas, ya hay disputas por territorio en relación a la importancia del agua dulce. Uruguay se quedó sin agua. Fue noticia mundial que Uruguay, está acá al lado, no tenía agua potable y pasó un verano terrible. Entonces, sí, nosotros tenemos dentro de nuestro programa con Agustina Donet y llevamos en tercer lugar de nuestra lista a Damián Berseñasi, que es un médico ambientalista, sanitarista, con el cual va a trabajar, va a hacer un aporte muy grande su participación en la próxima legislatura. Bueno, esperemos realmente que el acto del domingo sea un acto en donde se ratifique
absolutamente un camino de democracia y de participación de la ciudadanía, ¿no? Fundamentalmente me parece que, más allá del enojo que pueda llegar a tener un sector de la sociedad, la participación es un instrumento fundamental de la democracia, y en todo caso, tal vez en el nivel más bajo, que es ir a votar solamente, pero por lo menos eso es un punto de partida para reconstruir nuestras vidas, ¿no? Esperemos que sea así, no tenemos duda que va a ser así. Nosotros recorrimos 40.000 kilómetros con Agustina, la provincia de norte a sur y de este a oeste, más de 70 localidades. Y es importante decirle a la gente que hay posibilidad de votar con expectativa, con esperanza, en positivo, en positivo. Y así que el próximo domingo es importante la mayor participación posible. Bueno, muchas gracias por venir, nos veremos tal vez más adelante. No, muchas gracias.